Bloque 1. Orígenes y causas de la guerra. No existe una única razón o causa por las que se produjeran las condiciones políticas, económicas y sociales que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, sino una combinación de todas ellas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se firmaron los tratados de paz entre naciones, que para algunos países resultaron injustos, lo que produjo rencores en la población y deseos de venganza. Por ejemplo, el Tratado de Versalles redujo los territorios de Alemania y Austria a zonas pobladas de germanos. El Eje era una coalición de los países que se enfrentaron a las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo se inició con la denominación de Eje Roma-Berlín, de Alemania nazi y la Italia fascista, con el convenio establecido en 1936 entre Adolf Hitler y Benito Mussolini, y la alianza militar negociada en mayo de 1939. Japón se unió a la coalición, y poco después lo siguieron Bulgaria, Croacia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Asimismo, Dinamarca y Finlandia y España y los gobiernos pro-japoneses de Manchukuo y Nanjing de China se adhirieron. El Pacto Anti-Comintern fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio de Japón y el Tercer Reich, donde ambas naciones se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la internacionalidad comunista o Comintern. Un mes después de que se formalizara el eje entre Berlín y Tokio, octubre de 1936, Japón firma con Alemania el Pacto Anti-Comintern, donde los países se alían contra la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas y se reconoce a Manchukuo. Un año después se incorpora a este pacto Italia y luego los gobiernos de España con Francisco Franco y Hungría. De esta forma, los países forman grandes bloques fascistas y uno de los países más importantes de Asia, Japón, se apoya mutuamente contra los comunistas. El pacto Anti-Comintern fue un intento de Hitler de aislar a Rusia, que no contaba con aliados en Europa. Anexión de Austria y los Sudetes. Hitler había nacido en Austria. Para él, Austria y Alemania eran exactamente lo mismo. La unificación entre Alemania y Austria estuvo siempre en su agenda política. El Anschluss, que en alemán significa anexión, fue un acuerdo propuesto por Alemania y Austria de llevar a cabo la unificación de ambos países durante el periodo de entreguerras. La inclusión bajo el derecho de autodeterminación de Austria dentro de Alemania como una provincia del Tercer Reich se realizó en 1938. Crisis de los Sudetes. Los Sudetes forman una cadena montañosa situada en el centro de Europa, entre las regiones de Bohemia, en la actualidad pertenece a Chequia, y Silesia, Polonia. Antes del conflicto se asentaba ahí una población de origen alemán, los Sudetes, que en 1938 pertenecían a Checoslovaquia. Checoslovaquia había nacido como Estado en 1918, a raíz de la disolución y disgregación del Imperio Austrohúngaro, una de las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Constituía un Estado democrático, industrializado y desarrollado, pero lastrado por graves problemas de la naturaleza étnica, siendo de mayoría checa, 50% de la población, contaba con diversas minorías principalmente alemanes, casi un 23%, eslovacos y húngaros y rutenos, ucranianos. Su líder, el pronazi Konrad Heinlein, acometió una activa política reivindicando la autonomía de la región con la velada intención de anexionarla al Tercer Reich. En octubre de 1938, los alemanes ocuparon la región, expulsándola de ella a la mayoría de la población checa. El Pacto Molotov-Ribbentrop.
Por el pacto de no agresión entre Alemania y Rusia, acordaron no atacarse, ni independientemente ni en alianza con otros estados, no apoyar a otro país que pudiera atacar la otra parte del pacto, continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que, directa o indirectamente, pueda amenazar a cualquier de las partes firmantes, y a resolver sus diferencias mediante la negociación. El pacto tendría una duración de 10 años. A este tratado se le unió un protocolo secreto que dividía la Europa Oriental en zonas de influencia germana y soviética. Se acordó participación de Polonia y se dejó a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y la Bersarabia en el área de influencia soviética. Así, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas entraron en el país, estableciendo la mutua frontera entre el río Pug. En noviembre de 1939, Rusia atacó Finlandia y la forzó a ceder el istmo de Karelia. Las repúblicas bálticas fueron también anexionadas por Stalin. Pasaron a configurarse como repúblicas soviéticas en agosto del año 1940.